Buenas noches. Bueno, en cuanto a mi formación académica en la música llanera, mi primer acercamiento fue en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Tuve la fortuna de trabajar con mi maestro de música llanera, fue el maestro Samuel Bedoya Sánchez, quien para esa época ha sido uno de los primeros investigadores en musicología y tiene que ver con la música de los llanos orientales, que fue básicamente la música que él trabajaba. Él era compositor y más que arreglista, compositor. Desarrolló los métodos para banda, donde ahí escribe cosas sobre el joropo, ya partes conceptuales. Y lo segundo es que él para esa época también había terminado, tenía la experiencia de ser bajista de grupos de música llanera, grabó con el maestro Niño, hay un álbum de música donde él graba bajo eléctrico, y antes había hecho la música de la novela La Vorágine, que salió creo que fue en Canal RCN. Entonces ese fue mi acercamiento, tuve esa gran fortuna y digamos que toda la información que de ahí me marca me sirvió para empezar con este camino y luego empecé a profundizar ya por mi camino, ya fuera del país y también dentro del país. En cuanto a los métodos pedagógicos que he encontrado para enseñar la música llanera en el entorno académico, lo primero es, no trabajo desde la partitura, no es para mí no es posible porque la partitura es una abstracción de la rítmica. Entonces lo primero que se hace es hacer un trabajo rítmico corporal. Empiezo desde la danza, desde la ubicación de los sistemas corrido y derecho, que es como nos empieza a catalogar el maestro Samuel Bedoya, porque en Venezuela se catalogan diferente. Mientras para nosotros es corrido y derecho, en Venezuela se llama solamente golpe y se llama al otro sistema de seis. Eso es debido a la información, digamos, a la formación de los músicos venezolanos, que ellos han academizado parte del joropo. Y uno de los investigadores importantes de Venezuela es José Ramón y Rivera, que él es básicamente un musicólogo de América Latina muy importante y él amplía sobre el concepto del joropo. Pero volviendo a la parte de la parte pedagógica que he encontrado, es definitivamente desde el ritmo, desde primero la percepción de la metronomía, que es como se llama en la actualidad, metronomía y manejo rítmico corporal de los sistemas acentuales. Entonces sentir cómo el sistema corrido y derecho cambian, no tanto por un sistema de acentuación rítmica, sino también por la colocación de la armonía, pero primero empiezo desde el ritmo corporal. En mi experiencia, los aspectos técnicos más importantes que los estudiantes deben dominar para aprender la música llanera primero, la percepción del ritmo. Si no hay una metronomía clara, si no hay una percepción de lo que es la fluidez del ritmo, es muy difícil que los chicos encuentren como lógica en el fraseo de la música llanera, porque el sistema de la música llanera al final es un sistema circular cerrado parecido al de la música del jazz. Entonces hay unos ciclos armónicos que usted los memoriza y sobre esos ciclos armónicos digamos que empieza a construir frases, pero la frase está estructurada desde la sección rítmica. Entonces definitivamente lo primero es el ritmo. Segundo, para mí el segundo son los golpes, la sistematización de los golpes como yo los he organizado a lo largo desde mi experiencia en esto del estudio de la música llanera. Entonces yo los he organizado por dos sistemas de golpes, abiertos, cerrados, sistemas corridos, sistemas derechos o sistemas 6. Pero eso es lo secundario. Después de que aprenden a manejar la armonía, ahí se empieza con los desarrollos de la melodía, que sería la integración entre el ritmo y los procesos de la armonía. Definitivamente el recurso de los materiales didácticos útiles para trabajar en la música llanera en el entorno académico es la audición, percepción. A veces los coloco a tocar sobre una grabación tradicional de músicas y como ya se consiguen ahorita como se puede decir samplers y se consiguen también ahora digamos como especie de karaokes, sobre eso es interesante construir melodías y que ellos escuchan y transcriban definitivamente las músicas llaneras grabadas. Hay que recordar que nuestro joropo colombiano es muy diferente al joropo venezolano. Nuestro joropo a principios de siglo se tocaba de una manera
y en los años 70, cuando empieza a hacer la grabación discográfica, el joropo cambia sustancialmente. Entonces es importante también que la gente a veces no conoce cuál es el estilo verdaderamente colombiano, digamos, de nuestro joropo y dónde empieza ese sesgo, o no sesgo, sino más bien la gran influencia que tiene Venezuela, porque el joropo pues es la música venezolana, es la música nacional de Venezuela. Mientras nosotros tenemos una región que comparte esa música, que la compartimos con ellos, Venezuela casi todo el país es un país, comillas, de joropo, o sea, de sistemas 3/4, 6/8. Así tiene el Equitiplas, tienen gaitas, tiene una cantidad de músicas que todas son derivadas de ese gran sistema. Entonces, sí, definitivamente la audición analítica y el Sing and Play sobre eso. Pues en cuanto al desarrollo de la investigación académica para mejorar mis métodos de enseñanza llanera, lo que pasa es que el Ministerio de Cultura, cuando hizo la cartilla de los llanos orientales que la hizo el maestro Cuco Rojas, pues básicamente todo lo que él habla era la enseñanza del maestro Samuel Bedoya. De hecho, el maestro Samuel Bedoya, en la generación de los años 80, él toma a estos músicos y se les empieza a explicar la música llanera. Él fue maestro de David Parales, fue maestro del mismo Cuco Rojas, ha sido maestro se me olvida, de Darío Roballo, fue maestro también de Néstor Lambuley. Entonces, digamos que toda esa generación de arpistas y de joroperos de los años 80, entre esos también La Mosca, que es un maraquero de la época, todos aprendieron básicamente el lenguaje del maestro Samuel Bedoya, y sobre eso se empezó a construir, digamos, el lenguaje que actualmente tienen algunos de los músicos llaneros. Y otros ya han empezado como a hacer integración con la música de los llanos orientales, con la música del joropo más bien venezolana, y se han acercado un poco a eso, pero digamos que la investigación como tal en el país está muy incipiente. Yo tengo muchos escritos, pero esos escritos no son publicados, y la mayoría de esos escritos, lo que he hecho yo es, a lo largo de estos 20 años más o menos que llevo en esto de la música llanera, fue el primero que empecé a corregir el golpe de pajarillo, porque en la cartilla del ministerio está mal escrito, hay muchos golpes que están mal escritos, porque la transcripción de ese momento no era una transcripción muy técnica. Entonces, pues eran maestros que manejaban mucho desde la práctica instrumental, pero que no tenían un concepto analítico. Entonces, cuando yo en el año 2000, cuando creo la obra Pajarillo Cuñado, empiezo a analizar, ahí en ese momento parte de ese acompañamiento de esa obra fue por el maestro Samuel Bedoya, antes de morir en el año 94, y de mi maestro Alfonso Dávila. Entonces con ellos empezamos como a revisar un poco y a transcribir los fraseos y empezar a mirar cómo estaba la lógica de esos golpes. Entonces, digamos que ya el como escriben actualmente el pajarillo, que es desde la dominante, tónica, cuarto y luego dominante, eso indica pues que a lo largo de lo que he formado mucha gente en música llanera, se ha formado como una especie de conocimiento de underground, como lo normal en la academia. O sea, uno enseña, pero no siempre publica. Entonces, digamos que todavía es muy incipiente eso. Las investigaciones que yo tengo, la gran mayoría de investigaciones de las cuales yo me baso son investigaciones históricas y desde la cartografía, porque en Venezuela sí es muy claro el sistema analítico que tienen de la música del joropo. Y básicamente hay una cosa que siempre he encontrado y que siempre he criticado en nuestro país, es porque si un país como el caso de Venezuela es su música nacional y tienen una entrada que es la entrada parecida, básicamente la entrada que va a tener el joropo colombiano, ¿por qué nosotros nos inventamos otra historia? De la historia, digamos, que es normal y natural de un país donde tiene una construcción desde sus propias músicas. Es como decir, Venezuela hablando del bambuco cuando nosotros tenemos toda la historia del bambuco. Y entonces Venezuela se inventa una historia del bambuco. Aquí en Colombia está pasando lo mismo. Entonces Colombia se inventa una historia del joropo cuando es básicamente inventada, cuando en Venezuela ya hay unas investigaciones serias. Entonces yo básicamente, muchas de las investigaciones de las cuales me baso son precisamente rompiendo como esa barrera del país y pensando más en una región y una gran Colombia que éramos nosotros. Entonces es básicamente que vendría a ser una historia común. Ahora, sí hay diferenciación en la música de los llanos orientales colombianas, sí, las hay. Bueno, esas son cosas pues que aquí no hay preguntas para eso, pero sí definitivamente las hay. Y hay todo un estudio pues que desafortunadamente no se ha hecho. No encontramos eso.
O sea, no a nivel de investigación son tesis que aparecen, tesis de grado que a veces yo he dirigido en la Universidad del Bosque, hablando de música de los llanos orientales. De hecho, ahí también he formado personas que ahora están hablando del joropo, que ya hablan como el joropo moderno. Pero el resto no hay un escrito. Y lo que yo tengo son escritos esporádicos que no han sido publicados, pues porque no he tenido la oportunidad de eso. Además, pues la idea era presentar un poco ese proyecto al Ministerio de Cultura como para generar una cartilla más actualizada de la cartilla que ha hecho el maestro Cuco Rojas, que fue aportadora en su momento, pero que hay unas cosas que ya por el desarrollo, la historia y los movimientos de investigación, creación, pues han cambiado muchas categorías. Entonces, pues algún día se podrá publicar eso. No me acuerdo la edad exactamente, pero sí desde muy niña, que yo empecé pues haciendo fonomímicas de mariachi y todo. Escuchaba una emisora, RCA en ese entonces, escuchaba mucho esa emisora comunitaria, la única emisora que hay acá en Acacias, la emisora comunitaria de RCA, y pues no había en ese entonces como el tema así del internet, como como está hoy en día, que es el boom, pues que la tecnología está avanzando y en ese entonces pues no había mucha tecnología y el tema de televisión y nada. Entonces era manteníamos escuchando emisora, escuchaba mucho emisora para escuchar música, pues no como hoy día que ya uno pone Spotify, pone YouTube, bueno. Entonces poníamos, era el radiecito, mi papá siempre ponía un radiecito que tenía y escuchábamos ahí la emisora comunitaria de Casillas. En un programa que había en la emisora comunitaria de Casillas, siempre cantaba una muchacha, presentaba y cantaba también, y dijeron que iban a ir como por los colegios con la emisora eh, a entrevistar allá, a acompañar a las actividades de los estudiantes, una Isa Bandera, un Día de la Madre, bueno, entonces se desplazaban con la emisora allá y entrevistaban y todo y presentaban desde allá. Y en eso, pues yo me enteré que esa muchacha que siempre escuchamos que parecía que cantaba bonito, iba a ir a mi colegio. Entonces, pues ella fue al colegio y fue cuando pues yo me la acerqué, mi mamá fue conmigo y le acercamos, le dijimos que nos gustaba mucho como ella cantaba y todo. Y mamá me dijo, pues yo quiero que mi hija cante. No dijo música llanera, dijo que quiero que mi hija cante. Entonces, pues yo como hacía fonomímicas de mariachi, siempre mi mamá me hacía trajecitos en papel, porque no había pues plata para comprar botas o trajes brillantes, sino me hacía trajes en papel eh, para poder hacer las fonomímicas de Marvel y mariachi, etcétera. Entonces, mi infancia, yo me identifico mucho con la infancia de Marvel. Es muy parecida a mi infancia con la de Marvel, solo la parte de la infancia. Entonces, no empecé con ella a tomar clases de canto. Tomamos el número de ella y me empezó a dar clases particulares en la casa de ella. Y ahí empezamos, pues ella primeramente me escuchó, me dijo, cántame una canción cualquiera que te sepas. Yo le canté una canción y me dijo, de una vez me dijo como, no, ¿por dónde empezamos con esta niña? No, le falta afinación, medida, etcétera, etcétera. Bueno, entonces pues ya empezamos como a hacer ejercicios como ella estudió en el Conservatorio de Ibagué, entonces ya sabía muchas técnicas y formas pues de enseñar, entonces empezó a dar clases de técnica vocal, respiración, y de allí me llevó de un profesor que se llama Olimpo Cárdenas, es arpista, también toca cuatro, el inicio fue con cuatro, entonces me llevó a donde él, cuando ya me aprendí la canción, más o menos pues me moldeó un poquito, pero dijo, no, el tema de la medida está grave, yo no sabía cantar con instrumentos, fuimos hasta donde él y pues ya con él me presentó, empezamos a ensayar con el cuatro y él me decía dónde entraba, dónde no, y siempre pues llevaba como el bajo en la mano, o sea, siempre llevaba el ritmo del bajo en la mano o en el pie. Y con ella siempre era como ¿cómo te digo yo? Como un tip, era de siempre tener en cuenta el bajo.
y lo llevaba en el pie o en la mano, el ritmo. Entonces me fui formando con ellos dos, recibiendo clases y siempre con ellos, con ellos. Luego ya armamos un grupo, bueno, empecé a cantar con el grupo con el que tocaba el profesor, monté canciones, todo, empecé a ir a concursar y siempre, acá en el llano se hacen muchísimos concursos, los festivales. Entonces empecé a concursar en voz femenina infantil, en pasaje, en voz pasaje y voz recia, que siempre son como las dos modalidades donde uno se presenta cuando cantan música llanera en los festivales, cuando concursa, es voz pasada y voz recia. Y empecé, así empecé, perdía, hasta que empecé ya a ganar, ya a educar un poco más la voz y ya empecé a ganar varios festivales. Y ya después me declararon fuera de concurso y empecé fue a ir como invitada especial a los festivales. Considero que sí hay muchas diferencias, porque de manera formal pues ya se tiene unas bases y ya se enseña con más técnica, ¿no? Palabras más técnicas, eh, pues ya el léxico pues que se maneja es otro, entonces ya se hablan de notas. Bueno, en el tema empírico es más, considero yo que es más de oído y más visual, ¿sí? En mi caso, cuando yo aprendí, me enseñaron, fue siempre viendo el 4. Yo veía el 4 y me decía el maestro, cuando ponga los dedos aquí, en esta figura, ahí debe entrar. Entonces yo siempre miraba el 4 y la hacía, tocaba por allí, por allá, bueno, hacía varias como acordes, notas, bueno. Entonces, cuando ya hacía todo, pues como en la introducción en el 4 y ya ponía los dedos en la figura que me había dicho, ahí de una entraba yo. Entonces siempre duré muchos años con esa enseñanza que me dieron, duré muchos años mirando el 4 así en tarima, me volteaba un momento y miraba el 4 en qué momento iba a ser esa figura para yo entrar a cantar, ¿sí? Esa es la parte visual. La parte de oído siempre me decían como, cuando yo haga esto en el arpa, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, 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 ta, tan. Ese llamado siempre se hace cuando uno va a cantar un joropo. Se hace ese llamado tanta, 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 tan, y uno ahí hace el grito llanero. Ah. Entonces, yo estaba pendiente siempre, en el tema del oído, siempre estaba pendiente cuando iba a sonar como esa figura, cuando iban a hacer ese llamado para yo entrar a cantar el joropo. Entonces es más como de figuras, viendo, observando, escuchando. Y ya uno sabe que siempre antes de un joropo o un pasaje o de un tema musical llanero, siempre hacen como dos revueltas que son, siempre hacen como la misma melodía en las dos revueltas, entonces uno ya sabe que después de esas dos revuelticas entra, ¿sí? Y pues uno escuchaba mucho el tema, mucho el tema, y repetía, repetía, repetía. Entonces, cuando a mí me daban clases, lo que me decían, escriba la canción, escríbala varias veces. Y yo escribía, incluso la llegué a escribir como en 10 hojas, hasta que me la aprendía. O si no, otra técnica pues que me dio mi profesora de canto en ese entonces, me dijo, para que usted se acuerde de las palabras, haga un dibujo, un paisaje. Entonces, sí, entonces diga, primero menciona, la canción primero menciona que las vacas están en un corral, entonces yo dibujaba un corral. Entonces luego que las vacas luego las llevábamos a la finca, entonces dibujaba una finca. Entonces como con esas imágenes, siempre yo me guiaba. Bueno, eso que te estoy contando ya es, creo que es otro punto de qué métodos utilizaban. Como mencioné anteriormente, en otra pregunta alcancé a decir algo, yo utilicé
pues porque después de esa profesora pues me dio mucho tiempo clases el maestro arpista. Acá a muchos le decimos pues maestro, aunque muchos en el llano no son graduados, pero uno les tiene como un respeto porque son muy buenos y han formado incluso muchísimos arpistas, cuatristas, alumnos, instrumentistas. Entonces, en el caso de mi arpista de cabecera, que él toca cuatro también, él formó a muchos arpistas de aquí, el municipio de Casillas, muchos cuatristas que hoy ya están adultos, tan grandes, y ellos siguen enseñando también. Entonces, ha sido así como de generación en generación. Entonces, tuve clases con él, él no canta, pero él me enseñaba a su manera, ¿sí? A su manera con el cuatro. Entra aquí cuando yo haga esta figura, entonces, y otra chica también que me dio unas clases, ella era más empírica, entonces utilicé el método del papel, de hacer dibujos para memorizarme más rápido la letra, hacer dibujos con lo que se mencionaba en la letra, las vacas, el corral, la finca. Entonces yo dibujaba eso para acordarme. Cuando yo iba a cantar, yo me acordaba esas imágenes y ya sabía como el orden o las palabras que iban ahí en la canción. ¿Sí? Entonces utilicé bastante ese recurso de dibujar, de escribir varias veces la letra en varias hojas, escribirla, repetirla como planas para podérmela memorizar y escucharla bastante en cassette. En ese entonces ponía el cassette y devolvía el tema y nuevamente la escuchaba o escuchaba X pedacito que no me aprendía, me quedaba complicada y escuchaba ese pedacito varias veces, varias veces. Entonces siempre era como el cassette, la hoja, el dibujo, el repetir, el hacer planas. Y otro recurso, pues, que yo utilicé y actualmente lo utilizo mucho, el tema del bajo en el pie o en la mano. O sea, yo no puedo cantar música llanera si no llevo el bajo en alguna parte de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, yo duré muchos años en tarimas que siempre, porque así me enseñó mi profesora, entonces a mí se me pegó eso. Entonces me decían, ay, Catalina, usted con ese bajo, no, mejor dicho, no le deja quieta esas manos ni ese pie. Entonces le aprendí a mi profe eso y todo lo que ella hacía, yo lo hacía mucho. Entonces, cuando yo canto me parezco mucho a ella en los gestos en tarima. Entonces, como ella me mencionaba mucho el tema del bajo, escuche el bajo, que el bajo hace tan, 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 tan. Mire, llévelo aquí en las palmas, llévelo en el pie, llévelo en alguna parte de su cuerpo. Cuando coja el micrófono, también en los dedos, o sea, con la mano que estoy cogiendo el micrófono, dos de los dedos, soltados de los dedos para hacer el bajo ahí tocando el micrófono. Entonces, en algún lado lo llevaba. Entonces siempre llevo el bajo en alguna parte. Además que en la música llanera muy poco se usa el tema de los in-ear, ¿sí? Eh, inclusive si se le pregunta a alguien del llano acá, ¿cómo se llama eso? Algún criollito que viven, los criollitos son los que se han creado mucho en el llano adentro, en la sabana, ¿sí? Pues yo no soy tan criollita porque yo no me crié pronto en sabana, ya no adentro, en finca, sino yo me crié más aquí como en la parte urbana. Entonces tienen como más costumbres, tienen otros arraigos, bueno. Entonces, eh, acá no se usa mucho el tema de los INIAR. En mi caso solo lo intenté usar una vez que me lo pusieron unos ingenieros en un festival, ni siquiera eran míos, sino que me los pusieron ellos. Y en la primera canción yo me los quité, me los solté y seguí cantando porque no me sentí rarísima con eso y yo nunca me he acostumbrado a usar eso porque no, porque en toda mi vida cantando música llanera nunca se usó eso, nunca en tarima tú ves un cantante de música llanera con INIAR. De pronto los que ya son grandes como el Cholo Valderrama, Walter Silva, John Onofre, Luis Silva, bueno, ni siquiera Luis Silva, yo nunca he visto a Luis Silva con INIAR. Entonces, porque en la música llanera no se utiliza eso. Y uno seguía mucho por el bajo siempre ya como la medida.
¿sí? Y si el sonido no es muy bueno, yo no escucho mucho el arpa, no escucho muy bien el cuatro, yo me guío por el bajo y yo llevo el bajo en la mano, en el pie, en los dedos, en alguna parte de mi cuerpo. Entonces, el tema del bajo, bueno, ya el tema vocal, pues ya hace recursos que utilicé las servilletas para el tema de la respiración, la servilleta en la pared, palitos en la boca para el tema de la vocalización. Eh, en los estados de ánimo eran y son súper importantes en el tema en el momento de cantar música llanera. Entonces, siempre en la parte del joropo recio, entonces me decía la profe haga de cuenta que usted está brava, está, mejor dicho, está berraca usted, está brava, brava, y va a cantar con rabia, cante con fuerza ese joropo. Entonces siempre le metía como esa berraquera de, sí, a ver si puedo cantar, entonces le metía así como esa berraquera, ¿sí? En el joropo se utiliza mucho no sé cómo llamarlo, como ese rasgueo de, sí, a ver, como el tema, bueno, no sé, eso tiene una palabra técnica que no la sé. Entonces se rasga mucho la voz en el tema del joropo y también se utiliza mucho vibrato, incluso para pues cantar otros géneros musicales. Me han dicho como que mérmela al vibrato y al tema de meterle esa barraquera porque acá no se usa, ¿sí? Entonces ya es como la costumbre que se utiliza mucho eso, ¿sí? Entonces el estado de ánimo es una herramienta que se utiliza mucho en el momento de cantar para expresar pues la canción. Entonces el tema de que esté brava, haga de cuenta que está embarracada para cantar el joropo. En el tema del pasaje, entonces me ponían de ejemplo, haga de cuenta que usted está caminando por una sabana, imagínese eso cuando cante, está caminando por una sabana, está el lago, está así, todo como el paisaje llanero. Entonces es algo más suave. Bueno, en mi caso no soy docente, no enseño, aunque sí di un par de clases a algunos niños en mi casa, pero no he ejercido completamente pues como esa profesión de docente. Pero en mi caso, hablo como alumna, como me enseñaron, es que, y muchas veces lo hice, porque pues las letras, más que todos los joropos, pasajes no tanto, las letras de los joropos es muy larga. Sí, hay unos joropos larguísimos. Yo duré años concursando con un joropo que duraba como 6 minutos. Entonces, la parte rápida, que le llamamos nosotros, la parte del agile, que es donde empieza uno a cantar rápido, eh, a veces se me olvidaba por los nervios, la presión, el que estaba concursando. Entonces, o como invitada especial, entonces, ¿qué hacía yo? Mi profe de canto me decía, cuando le vaya a olvidar, nunca demuestre que usted se le olvidó la canción o diga por micrófono, ay, se me olvidó o haga caras de preocupación. No, nunca demuestre eso. Haga de cuenta que no pasó nada y métase en el cuento, baile, góceselo y usted se le olvidó pero no vaya a parar a los músicos ni nada. Usted para solita y dice, arpa maestro, vamos maestro, arpista, ¿dónde está la gente bonita de Casillas? Esto es joropo. Y mientras tanto, ir como pensando como en la letra y nuevamente ir desde atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía yo? Entonces, estaba en la parte del agile, en la parte rápida. Un ejemplo. Dando gracias a la vida por unir nuestros destinos, quiero sentir tu llamado para afinar el oído y a través de mi garganta cumplir con lo prometido. Ahí se me olvidó. Entonces, cumplir con lo prometido, repetía la palabra ahí. ¡Arpa, maestro! ¡Esto es joropo! Dando gracias a la vida y entraba nuevamente, pero siempre llevaba como el bajo, pam, 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 tan, tan, cumplir con lo prometido, se me olvidó, tan, 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 dando gracias a la vida por unir nuestro destino, volvía otra vez y tomaba las estrofas de arriba. Y como el arpa, bueno, los músicos no están haciendo melodías diferentes ni figuras diferentes, sino están haciendo como siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces uno se puede meter otra vez ahí varias veces. Entonces, esa era la forma como yo hacía, ¿sí?
o si no, le decía, me acercaba decía, arpa, maestro, esto es joropo, y me acercaba al arpista, disimuladamente le decía, se me olvidó la letra, se me olvidó la letra. Nuevamente vaya, me haga el llamado para la segunda parte, ¿sí? Entonces, entonces volvía nuevamente a pegar el tañido, y iniciaba nuevamente la segunda parte o la primera, bueno, donde estuviera. Entonces esa era la forma como lo hacía. Pues es la gran ventaja a comparación de la salsa, pues que o otros géneros que de pronto están haciendo otras notas totalmente diferentes, entonces uno no se puede meter ahí con la letra que venía de atrás, repetirla porque pues va a sonar raro, no son las mismas notas ni nada, entonces no va a encajar. En el caso del joropo, pues como en el agile, en el joropo siempre está como la misma melodía y siempre, pues yo siempre llevo el bajo, entonces pues con el bajo, llevando el bajo, el tan, 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 pues ahí me meto nuevamente. Sí, pero disimulo animando a la gente. Eh, ¿Qué otra? Bueno, ¿qué otro en el tema de la improvisación? No, eso es como lo que yo aprendí en el tema de improvisar cantando música llanera. Bueno, como dije anteriormente, yo no he sido docente de tiempo completo, no me he dedicado a ese oficio, sino a cantar, a ser estudiante. Entonces, en el caso pues, de Acacías y del Meta, de cómo se ha transmitido ese conocimiento de la música llanera a generaciones futuras, o los métodos que se han utilizado, que se utilizan actualmente para preservar nuestro folclore, es por medio de academias. Uno, por medio de academias, institutos que aquí en Acacías, bueno, institutos no academias. Acá no hay institutos, academias. Bueno, está el Instituto de Cultura de Acacías, el Instituto de Cultura Almeta. Bueno, los institutos de cultura siempre han estado en los municipios. Pero pues acá hay academias, yo me formé en una academia de una profesora, Ofelia Ramos, donde íbamos muchos niños a aprender a tocar arpa, cuatro, maracas, bajo, baile, eh, a cantar. Entonces allá nos formaban. Acá en Acasías, pues no hay muchas, hay pocas academias, pero antes las academias solamente se enseñaba música llanera, instrumentos llaneros. Le decían, miren, tal lado colocaron tal academia para que inscriba a su hijo en arpa, en cuatro. Siempre era llanero, nunca se hablaba de otro género musical. Entonces, con el tiempo la gente se aburrió porque mucha gente, el hecho de ser llaneros, hay mucha gente acá que no les gusta la música llanera. Además que la diferencia, por ejemplo, que nosotros tenemos con los del Huila, Neiva Huila, bueno, todas las personas del Huila, que nosotros lo vimos cuando fuimos a acompañar a la reina de acá, Casillas, que fue representando al departamento del Meta, fue a concursar al Reinado Nacional Bambuco, que se trajo la corona porque allá gusta muchísimo, la gente se enloquece con el folclor llanero, viendo las parejas bailar, tocar, todo. Acá es muy normal, ya uno se acostumbra y ya como que se aburre, uno del mismo sonsonete, la llanera, ya uno se cansa, se aburre. La gente de acá, mucha gente no le gusta la música llanera. En el Huila, por ejemplo, uno ve la gente, lo vivimos cuando fuimos al Reinado y éramos aterrados que la gente les encanta su folclore y eran felices y no se cansaban de escuchar todo el tiempo el bambuco, de ver la gente bailando bambuco, los bailarines, no se cansaban. Incluso salen a las calles con su pinta pues de bambuco, sombrero, su rabo de gallo creo que se llama. Bueno, entonces hay mucha diferencia. Acá sí ya estamos como cansados. Entonces con el tiempo las mamitas, los papitos siempre decían, pero quiero meter a mi hijo a que aprenda un instrumento, que cante o algo, pero no llanero, otro instrumento, pero no hay, acá no hay academias que enseñen otros géneros. Con el tiempo empezaron a meter pues otros géneros musicales, otros instrumentos.
La alcaldía de Acacías, desde hace muchos años, eh, empezó a contratar músicos, arpistas, cuatristas, maraqueros, empíricos, para que en el Instituto de Cultura y Turismo los contrataban para que, y les pagaban para que dieran clases allá de arpa, cuatro maracas, bajo, canto, baile, y uno se inscribía e iba gratis a esas clases, eran allá en el Instituto de Cultura. Luego pasaron los años y luego ya uno no tenía que ir al Instituto de Cultura a inscribirse, a tomar las clases allá en los salones de allá del instituto, sino que ya empezaron a enviar profesores a los colegios. Entonces cuadraban con los colegios, los horarios allá con los rectores, los docentes, y escogían un horario donde los estudiantes se inscribían con el docente en arpa o en cuatro. Entonces pues ya el arpista pues iba tal día, el cuatrista iba tal día a ese colegio, y así se repartían por varios colegios de Acacías. Entonces era más como más práctico, más chévere. Pero, y y, y pues también como que le daban lo incentivaban a uno con las notas. Si usted está en el grupo de llanero o el grupo de canto, se va a ganar tantos puntos o va a mejorar la nota, ¿sí? Si usted iba regular, pues le mejoran la nota si usted estaba en un grupo folclórico. Entonces, así se manejaban los colegios, y con el tema de la alcaldía, y que pues la alcaldía pues pagaba un sueldo muy básico, porque todo el mundo era empírico. Hoy en día pues ya varios músicos, y además que pues muchos músicos no tienen como el recurso. Entonces con el tiempo pues algunos que tuvieron el recurso se pudieron formar, pudieron estudiar, por lo menos hacer un técnico en música acá en Villavicencio, porque acá en Acacia no hay nada de eso. Entonces acá pues solo hay una universidad, que es la Universidad UNAD, y hay muy poquitas carreras. Entonces todo el mundo es para Villavo. Los que estudian en la universidad corren para Villavo, que allá es donde están las universidades. Estudiar en un instituto para graduarse como técnico en X carrera es en Villavo, toca viajar a Villavicencio. Aquí no hay nada de eso. Hasta el día de hoy no hay un instituto que diga acá se pueden formar como técnicos en música. No, nada, acá no hay nada de eso. Algunos pudieron hacerlo y prepararse yendo a Villavicencio o a Bogotá, y pues ya con el tiempo actualmente les están pagando bien a los músicos, pero les pagan teniendo en cuenta pues su nivel de estudio, ¿sí? Aquí en Acacias actualmente se está haciendo el último viernes de cada mes, se celebra el Día de la Llanería. Entonces en los colegios los docentes motivan a los estudiantes, dicen, este viernes es el último viernes de este mes, es el Día de la Llanería, entonces recuerden venir con sus trajes típicos. Entonces en los colegios van con trajes típicos, hacen actividades de canto, baile, invitan a academias, y en el parque principal o en el coliseo de acá del municipio hay presentaciones. Hay presentaciones en ese Día de la Llanería, y en la alcaldía pues se dicen a los funcionarios e invitan por redes sociales que por favor portar, este viernes el Día de la Llanería, portar traje típico, un sombrero, unas cotizas o un tocado en las mujeres, pues una flor, ¿sí? Algo alusivo al llano. Entonces, de esta manera se preserva el folclore, se extiende de generación en generación y pues a futuras generaciones. Bueno, quiero añadirle otra cosa en el tema de los métodos para preservar pues el folclore en futuras generaciones. Siempre como el orden cuando uno aprende a cantar o a ejecutar un instrumento llanero, no es que aprendan y ya listo, quedó ahí, no. El orden siempre es como que usted aprende a cantar o a ejecutar un instrumento del joropo, listo. Cuando ya vaya más avanzada, que usted ya pueda cantar bien o pueda tocar bien o pueda bailar bien, vamos a inscribirlo y vamos a hablar con su papá para que concurse en tal festival. Entonces ya el orden es tomar clases, aprender, ya estar preparado y empezar a foguearse pues en los festivales con otros
alumnos, con otras personas, otros niños, otras niñas, empezar a concursar. Entonces uno con los concursos agarra experiencia. Acá hacen muchos concursos en los festivales que realizan en todos los municipios del departamento del Meta y en Casanare. Entonces uno va y representa al municipio y empieza a concursar. Hay voz femenina, hay voz masculina, infantil y voz masculina, femenina, juvenil y adulto, ¿sí? Entonces, uno inicia así, en ese orden de aprender, ya que ya después pues empieza a concursar y luego pues ya cuando uno ya ha concursado y ha ganado pues todos los festivales, ya lo declaran uno como fuera de concurso, como me pasó a mí, ya no podía volver a concursar en los festivales que ya había ganado. Entonces pues ya empecé a ir como invitada especial. Entonces es como el orden, empieza ya uno a inscribirse, a enviar solicitudes para que lo tengan en cuenta por medio del Instituto de Cultura del Meta, pues, a pasar hojas de vida, o ahorita están haciendo el tema de los estímulos, que uno se inscribe como en el Ministerio de Cultura, uno se inscribe a ver si uno sale clasificado para el tema de estímulos aquí en el departamento del Meta para ir a cantar en los festivales. Y pues se maneja mucho el tema también político, desafortunadamente. Lo malo es no estar en la rosca para ir a los festivales aquí en el llano. Entonces, pues de esa manera también se transmite pues el tema llanero y se preserva de generación en generación, yendo a festivales, concursando y luego, ya que uno crece, está adulto, pues ya empieza a ir como invitado especial. Y así siguen las otras generaciones, hacen el mismo proceso. Nada, yo estaba en el colegio estudiando y abrieron la modalidad en contrajornada. Yo estudiaba en la tarde. Un señor Ernesto Antonio Albuena en el colegio Escuela Juan Mellado, cuando eso pues habían profesores de música en los colegios. Eh, entonces yo me inscribí y yo en las mañanas, yo estudiaba en las tardes, entonces en las mañanas yo me iba de lejos, lejos, un barrio lejos, Samán a Juan Mellado, eso era lejos, digamos, de casi extremo a extremo. Y yo iba por las mañanas, por las mañanas, por las mañanas, ahí aprendí a tocar cuatro. Entonces yo en eso, yo ensayaba mucho y ya como a los 6 meses ya, incluso el mismo señor me sacaba a tocar, porque él era artista, me sacaba a tocar ya cuatro con él por allá las serenatas y cosas. Entonces ahí empecé yo a recibir clases de música llanera en el año más o menos 95 y así aprendí. Me ponían a hacer ejercicios y bueno, como lo enseñaba el profe. Lo que pasa es que considero que sí, pero es un pensar, ¿no? De manera formal, digamos que sería académico, un conservatorio y esto. Sí, claro, es completo, una universidad. Y la forma empírica, lo que pasa es que los empíricos, nosotros cuando queremos hacer las cosas bien nos dedicamos a estudiar no, a ensayar mucho, a ensayar mucho. Nosotros nos preocupa es tocar, 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 tocar. Y cuando uno lo quiere hacer bien, entonces uno monta los temas a puro oído. Digamos que se aprenderá por ahí lo básico, académico, pero no, es ensayo, es ensayo. Entonces la manera así, no hay una base pedagógica, no, no hay una base que para usted guiarse que esto es así, que esto es así, no. Lo que más o menos el oído y la intuición musical le da y bastante ensayo. En cambio lo otro, pues usted le dan bases, miren, este tono, esto puede ser, y entonces cada una tiene sus ventajas y desventajas, porque pues igualmente hay gente buena en juntos ámbitos, en juntos roles, en el formal y en el empírico, como también hay gente regular y mala en juntos. Entonces, pero no, sí son diferencias significativas porque en la normal, en la formal, en la estudiada, pues uno ya va con unas bases y pues lleva un poquito de, no ventaja porque si no la usa da lo mismo, pero también el empírico desarrolla un oído muy terrible. Cuando es muy leído, ahí he visto gente que tiene muchos títulos, muchas cosas, pero muy leído,
y no arriesga para cuando uno va a hacer una improvisadita, así sea una cosa sencilla. Entonces hay diferencias en ese sentido. El uno lleva una ventaja en una cosa y el otro en otra, como también puede que haya gente igual de dura y uno empírico y el otro formal. Yo pienso que ahí no hay alguien, no pienso que alguien tenga la razón. Yo pensaría que cada quien nos movemos a nuestra manera de cómo hacemos para que hacernos entender de los muchachos o de los niños, y cada cabeza es un mundo. Entonces digamos que lo más usual o lo más normal para mí son los números. Con los números además van identificando de cuántos es el compás, del tipo de compás, cómo se puede dividir. Yo pienso que los números, todo el mundo puede sumar y todo el mundo puede restar. Eh, ¿Qué más le digo? Pues esos son los recursos, ¿no? Usar números, usar vocales, usar consonantes, usar sílabas con los muchachos, ¿no? Están las palmas, están muchas cosas. ¿Qué le digo yo? Eh, no sé, hay figuras geométricas. Usar lo poquito que uno tiene, sino que cada uno lo usa a su manera. Entonces no sabría, a ciencia cierta no hay una razón, porque cada uno tiene, como le digo, la forma de utilizar las cosas. Los llaneros somos muy destacados para la improvisación cuando ya conocemos, digamos, la estructura del folclore. Ejemplo, como qué, como el gabán, guacharaca, seis corrido, diamante, chipola, pajarillo, seis por derecho, que eso lo ha escuchado muchas personas. De pronto algunas no sepan qué es, pero han escuchado, écheme un pajarillo, tóqueme un seis por derecho, un guafazo. Bueno, yo personalmente, a mí me gusta mucho en la cuestión del cuatro enseñar las estructuras del joropo primero. ¿Qué es? Un ejemplo, Gabán. Gabán tiene dos acordes. Uno le dice, no, aquí usted se mueve dos compases para este acorde y dos en este, dos en este y dos en este. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo aplica para la parte melódica. La persona simplemente emplea un modelo de figuras que uno les va facilitando y las usan en el Gabán. Después uno le dice, vamos a aprender seis corrido y es dos compases, un compás y un compás. Ejemplo, dos compases en el quinto, uno en el primero, uno en el cuarto. Y usan las mismas figuras, pero teniendo en cuenta, respetando la córdica, ¿cierto? Entonces ya se les da unas herramientas y ellos ya de ahí para allá lo pueden, qué sé yo, dividir la figura, hacerle un silencio a esa figura, agregarle, esperar, no sé, ya uno le da pautas al muchacho. Mire, el compás de tres, usted verá si esos tres lo divide de a dos, o usted verá si hace grupitos de corcheas de tres. Uno le da las herramientas. Tampoco se les puede dar todo porque pues al ser humano hay que dejarlo que él piense y que él pregunte, y así mismo está uno muy pendiente. Entonces yo lo hago así. Yo enseño los ritmos o la estructura del folclore, o la estructura así, del folclore llanero, como las que nombré anteriormente, y le enseño un tipo de figuras melódicas. En el cuarto es muy fácil porque es llevar tantos acordes acá, tantos acordes acá, tantos acordes acá, y listo, y sí, sobre ese círculo. Pero la parte melódica, claro, se debe aprender. Fuera de que aprende el círculo, se aprende unas figuras y sobre esas figuras. Y uno le enseña, mire, usted tiene tantos tiempos, usted verá si los usa o no los usa. Con solo que haga una negra con puntillo ya copa su compás, usted verá cómo lo usa. Lo importante es que respete la córdica ya. Yo vengo enseñando música llanera hace años, pero me he preocupado por saber qué estoy haciendo, ¿no? Lógicamente. No he tenido la oportunidad de estudiar porque la parte económica siempre me... Ahorita estamos también con lo de mi hijo y cosas, pero pues a mí sí me gustaría estudiar, incluso hasta presenté el IFES para estudiar, pero no me dio la parte económica, no me dio, porque pues lamentablemente la política no tiene en cuenta que usted haga las cosas bien, simplemente arman un grupo y ya. Bueno, no es culpa de ellos, pero pues así se maneja y uno así haga las cosas bien, y la política pues ahorita maneja la verdad, maneja duro esa parte y abre puertas, pero también cierra muchas, porque pues hay buenas personas, tampoco se culpa todo. Eso no viene al caso, pero bueno, eso perjudica mucho la parte folclórica. La política está muy metida en eso y estamos dañando toda la parte folclórica de eso. Pero bueno, yo tengo mis métodos y a través de los años los voy cambiando y de acuerdo a la persona, así mismo los empleo. Pero siempre tratando de darle, digamos,
algo de conocimiento para que se defienda, ¿no? A mí no me gusta que solo si yo no estoy, no hacen, no. Yo trato de enseñarle y darle herramientas para que la persona se defienda. Lo que decía pronto en la pregunta pasada, que cómo enseña. Entonces, es sencillo. Yo pensaría que primero se le debe enseñar el compás que estamos manejando. Él ya se le mete que de ahí no me puedo salir. Un ejemplo, los pasajes, tres cuartos. Entonces de ahí ya no se va a salir. No, tres tiempos. No, yo le enseño tres tiempos. No me pongo con tanta extenderme mucho porque pues un niño tampoco, o sea, él quiere es tocar, pero sí de momento le exijo, ahora yo le digo, independientemente una tercera, le digo, mire, esto aquí coloca, aquí hace tercera melódica o tercera armónica, lo básico, pero dentro del desarrollo sin meterme mucho para que no se me aburra, porque pues los muchachos y niños quieren es tocar, 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 tocar. Ya cuando ya tocan harto dicen, venga, ¿y por qué hago esto? Entonces ahí sí ellos mismos van a empezar a preguntar. Métodos, lo que yo decía, yo uso sílabas, uso números, uso consonantes, pilas que acá es una N, acá es una M, o acá son dos M's, o acá es una tal, o bueno, sílabas, no, pilas, diga pesos, en caso tal que en vez de decirle que una corchea, una negra, entonces le digo una sílaba, ¿sí? Ya más adelantico y se la escribo, la sílaba equivale a esto. Ah, bueno, entonces esa es como irlos metiendo en el cuento de una forma más fácil, porque es que cuando es muy formal o muy académico, la verdad hay muchachos, no todos, pero la mayoría se aburren porque pues llegar un muchacho a aprenderse que es una figura de oración es muy berraco, es muy difícil. Para mí que ese método, primero tenemos que hacerlo es por intuición musical, luego sí saber, eh, no sé, hacerlo de una manera distinta. Pensaría yo, ¿no? Es lo que pienso. Entonces yo vuelvo y reitero, yo uso consonantes, vocales, uso sílabas, uso frases, uso números, porque pues los números a una persona le queda fácil sumarlos, restarlos o multiplicarlos.